Fama, dinero, admiración de millones de personas. Para muchos actores colombianos, ese era el día a día. Rostros conocidos en las pantallas, carreras envidiables, una vida que parecía perfecta por fuera. Pero detrás de las cámaras, una sombra crecía en silencio. Y cuando esa sombra se apoderó de todo, todo se derrumbó. Talentos brillantes que tocaron fondo, carreras destruidas, fortunas perdidas y vidas completamente transformadas por la adicción. Hoy vamos a hablar de 10 actores colombianos que lo perdieron todo por culpa de las drogas. Historias que impactan, que hacen reflexionar y que muestran cómo ninguna fama protege a alguien de esta realidad. Si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Quédate hasta el final porque cada historia aquí tiene algo que vale la pena conocer. María Eugenia Dávila nació en Medellín en 1949, en una familia donde el arte no era un sueño lejano, sino parte de la vida diaria. Sus abuelos dirigían una compañía teatral, y desde pequeña entendió lo que significaba estar frente a un público. A los 10 años, ya había dado su primer paso en la televisión con la novela El 0597 está ocupado, sin imaginar que ese sería solo el inicio de una carrera brillante. Durante décadas, su talento la llevó a convertirse en una de las actrices más respetadas de Colombia y México. Participó en numerosas producciones, especialmente en los años 80, donde su rostro era sinónimo de intensidad dramática y profesionalismo. Ganó premios importantes y el reconocimiento de colegas y espectadores. Tenía una carrera sólida, una familia que la admiraba y un futuro que parecía seguro. Pero detrás de ese éxito había una historia silenciosa que pocos conocían. Desde muy joven, María Eugenia cargaba con heridas profundas. El abuso que sufrió en su infancia y la pérdida de un gran amor cuando apenas tenía 16 años marcaron su vida de forma irreversible. Esos dolores no sanados comenzaron a buscar salida y la encontraron en el alcohol. A los 13 años empezó a beber. Más tarde probó la marihuana y con el tiempo llegaron otras sustancias como la cocaína y el LSD. Lo que comenzó como una forma de escapar del dolor se convirtió poco a poco en una dependencia difícil de controlar. Durante su etapa en México, el consumo aumentó, y aunque su carrera seguía en marcha, las señales de alerta ya estaban presentes. En los sets de grabación, sus compañeros empezaron a notar cambios. Llegadas tarde, ausencias y actitudes difíciles hicieron que poco a poco dejara de ser contratada. Lo que antes era admiración se convirtió en preocupación, y luego en distancia. La industria que alguna vez la aplaudió empezó a cerrarle las puertas. Sin trabajo estable, su situación económica empeoró rápidamente. El dinero que había ganado durante años desapareció. Sin recursos y atrapada en la adicción, terminó viviendo en las calles de Bogotá. Caminaba por zonas peligrosas buscando drogas, alejándose cada vez más de la vida que alguna vez tuvo. Perdió su casa, sus bienes y gran parte del respeto profesional que había construido con tanto esfuerzo. Finalmente encontró refugio en la casa del artista, un lugar destinado a ayudar a quienes, como ella, lo habían perdido todo. Sin embargo, ni siquiera allí lograba encontrar estabilidad, ya que rechazaba tratamientos y ayuda constante. A pesar de todo, hubo momentos en los que intentó cambiar. Tras una grave crisis de salud que puso su vida en peligro, decidió hablar públicamente sobre su experiencia. Quiso ayudar a otros, compartir su historia y advertir sobre los peligros de la adicción. Pero el daño acumulado durante años era profundo. Su salud se deterioró rápidamente. Problemas en el hígado, los pulmones y el sistema arterial complicaron su recuperación. Dejar el alcohol y las drogas era una condición necesaria para sobrevivir, pero no logró hacerlo por completo. El 9 de mayo de 2015, el mismo día de su cumpleaños, María Eugenia falleció en Bogotá tras varios días en cuidados intensivos. Tenía 65 años. Su historia dejó una huella fuerte, no solo en la televisión, sino también como advertencia sobre cómo incluso las carreras más brillantes pueden desmoronarse lentamente. Y mientras su nombre aún resonaba entre quienes recordaban su talento, otra historia comenzaba a tomar forma, una que también empezaría con sueños, pero terminaría enfrentando decisiones aún más peligrosas. Número 2.
Luis Fernando Montoya. Luis Fernando Montoya nació el 26 de noviembre de 1956 en Pereira, Colombia. Desde muy joven sintió una fuerte atracción por la actuación. Soñaba con interpretar personajes intensos, complejos, de esos que dejan huella en el público. Con ese objetivo, se trasladó a Bogotá, donde ingresó al Teatro Popular. Ahí tuvo la oportunidad de formarse con obras de grandes autores como Shakespeare y Arthur Miller, lo que fortaleció su talento y disciplina. Su parecido físico con Robert De Niro le valió un apodo que lo acompañaría durante años, el Robert De Niro colombiano. Pero más allá del parecido, lo que realmente destacaba era su capacidad interpretativa. En 1984 debutó en televisión con Pero sigo siendo el rey, y desde ese momento su carrera comenzó a crecer con rapidez. Durante las décadas de los 80 y 90 participó en importantes producciones como La Saga, Los Cuervos y La Estrategia del Caracol. Su nombre se volvió sinónimo de talento y era considerado uno de los actores más cotizados del país. Tenía reconocimiento, estabilidad económica y un lugar asegurado en la industria. Sin embargo, poco a poco, su vida empezó a tomar otro rumbo. Luis Fernando admitió que llevaba un estilo de vida marcado por la fiesta y el exceso. El alcohol se convirtió en parte de su rutina y su comportamiento comenzó a volverse inestable. La disciplina que lo había llevado al éxito empezó a desaparecer. Entre 1994 y 1999, su carrera se detuvo por completo. No conseguía trabajo y las oportunidades dejaron de llegar. El aislamiento fue creciendo y con él la desesperación. En esos años, el portero del edificio donde vivía se convirtió en una de las pocas personas con las que hablaba. Había pasado de ser una figura admirada a alguien olvidado. El dinero que había ganado durante años se acabó. Sin ingresos y sin apoyo, su situación se volvió crítica. Fue en ese momento cuando tomó una de las decisiones más peligrosas de su vida. Un conocido le sugirió una forma rápida de conseguir dinero: transportar droga hacia Estados Unidos. Desesperado, aceptó. En su primer intento, logró pasar 3 kilos de heroína ocultos en su cuerpo. Al llegar a Miami, permaneció encerrado durante días hasta completar la entrega. Recibió una gran cantidad de dinero, pero en lugar de reconstruir su vida, lo gastó rápidamente en fiestas y excesos al regresar a Colombia. Esa falsa sensación de éxito lo llevó a intentarlo nuevamente, pero esta vez todo salió mal. En mayo de 2001, fue detenido en el aeropuerto de Miami con 2 kilos de heroína en el estómago, distribuidos en cerca de 100 cápsulas. Su vida corrió un riesgo extremo, no solo por la captura, sino por el peligro físico que implicaba transportar esa cantidad de droga. Fue condenado por narcotráfico y pasó 4 años en una prisión en Estados Unidos. La noticia se difundió rápidamente por toda América Latina. Su reputación quedó completamente destruida. El actor talentoso que había conquistado la televisión ahora era conocido por su caída. En prisión, tuvo tiempo para reflexionar. Número 2. Luis Fernando Montoya. Luis Fernando Montoya nació el 26 de noviembre de 1956 en Pereira, Colombia. Desde muy joven sintió una fuerte atracción por la actuación. Soñaba con interpretar personajes intensos, complejos, de esos que dejan huella en el público. Con ese objetivo, se trasladó a Bogotá, donde ingresó al Teatro Popular. Ahí tuvo la oportunidad de formarse con obras de grandes autores como Shakespeare y Arthur Miller, lo que fortaleció su talento y disciplina. Su parecido físico con Robert De Niro le valió un apodo que lo acompañaría durante años, el Robert De Niro colombiano. Pero más allá del parecido, lo que realmente destacaba era su capacidad interpretativa. En 1984 debutó en televisión con Pero sigo siendo el rey, y desde ese momento su carrera comenzó a crecer con rapidez. Durante las décadas de los 80 y 90 participó en importantes producciones como La Saga, Los Cuervos y La Estrategia del Caracol. Su nombre se volvió sinónimo de talento y era considerado uno de los actores más cotizados del país. Tenía reconocimiento, estabilidad económica y un lugar asegurado en la industria. Sin embargo, poco a poco, su vida empezó a tomar otro rumbo. Luis Fernando admitió que llevaba un estilo de vida marcado por la fiesta y el exceso.
El alcohol se convirtió en parte de su rutina y su comportamiento comenzó a volverse inestable. La disciplina que lo había llevado al éxito empezó a desaparecer. Entre 1994 y 1999, su carrera se detuvo por completo. No conseguía trabajo y las oportunidades dejaron de llegar. El aislamiento fue creciendo y con él la desesperación. En esos años, el portero del edificio donde vivía se convirtió en una de las pocas personas con las que hablaba. Había pasado de ser una figura admirada a alguien olvidado. El dinero que había ganado durante años se acabó. Sin ingresos y sin apoyo, su situación se volvió crítica. Fue en ese momento cuando tomó una de las decisiones más peligrosas de su vida. Un conocido le sugirió una forma rápida de conseguir dinero: transportar droga hacia Estados Unidos. Desesperado, aceptó. En su primer intento, logró pasar 3 kilos de heroína ocultos en su cuerpo. Al llegar a Miami, permaneció encerrado durante días hasta completar la entrega. Recibió una gran cantidad de dinero, pero en lugar de reconstruir su vida, lo gastó rápidamente en fiestas y excesos al regresar a Colombia. Esa falsa sensación de éxito lo llevó a intentarlo nuevamente, pero esta vez todo salió mal. En mayo de 2001, fue detenido en el aeropuerto de Miami con 2 kilos de heroína en el estómago, distribuidos en cerca de 100 cápsulas. Su vida corrió un riesgo extremo, no solo por la captura, sino por el peligro físico que implicaba transportar esa cantidad de droga. Fue condenado por narcotráfico y pasó 4 años en una prisión en Estados Unidos. La noticia se difundió rápidamente por toda América Latina. Su reputación quedó completamente destruida. El actor talentoso que había conquistado la televisión ahora era conocido por su caída. En prisión, tuvo tiempo para reflexionar. Reconoció sus errores y entendió la gravedad de sus decisiones. Al recuperar la libertad, expresó que nunca se había sentido tan consciente de la vida como en ese momento. Había perdido casi todo, pero aún tenía una oportunidad. Con el paso del tiempo, logró retomar su carrera, aunque nunca volvió a ser el mismo de antes. Su historia se convirtió en testimonio, en advertencia, en ejemplo de cómo una sola decisión puede cambiarlo todo. Pero mientras él intentaba reconstruirse, otra historia comenzaba a desarrollarse en silencio, marcada por el dolor emocional y decisiones que poco a poco llevarían a una caída igual de profunda. Número 3. Maile Vergara. Maile Vergara nació en Barranquilla, Colombia, en el seno de una familia humilde. Desde muy joven entendió que si quería salir adelante, tendría que esforzarse más que muchos otros. Con disciplina y talento, logró abrirse camino en el mundo del entretenimiento, convirtiéndose en una figura reconocida tanto en la actuación como en la música. Su rostro se hizo familiar en producciones como Francisco el Matemático, Las Juanas, Casa de Reinas y Chepe Fortuna. Poco a poco su carrera fue creciendo, y con ella llegaron el dinero, la fama y las oportunidades. Para muchos, Maile era el ejemplo de alguien que había logrado construirlo todo desde cero. Sin embargo, detrás de ese éxito había una vida personal que comenzaba a desmoronarse. La separación de su esposo, el músico y director Fernando Garavito, fue un golpe emocional muy fuerte. La ruptura no solo significó el fin de una relación, sino también el inicio de una etapa marcada por la soledad y la tristeza. La depresión apareció sin avisar, y como en muchos casos, Maile no encontró el apoyo necesario para enfrentarla. En lugar de buscar ayuda profesional a tiempo, comenzó a refugiarse en sustancias que le ofrecían un alivio momentáneo. Primero fueron los antidepresivos, luego el alcohol, el cigarro y otras sustancias psicoactivas. Lo que parecía un escape temporal se convirtió en una rutina. Durante aproximadamente 15 años, el consumo fue constante y cada vez más intenso. La línea entre controlar la situación y perder el control desapareció por completo. Al mismo tiempo, su vida financiera comenzó a deteriorarse. El dinero que había ganado durante años de trabajo empezó a desaparecer. No hubo inversiones, no hubo propiedades, no hubo planificación. Todo se fue en gastos impulsivos, malas decisiones y hábitos destructivos. Las deudas comenzaron a acumularse y la estabilidad económica que tanto le había costado conseguir se desvaneció. Maile llegó a reconocer que tuvo en sus manos la oportunidad de asegurar su futuro, pero la dejó pasar. En sus propias palabras, pudo haber comprado casas, asegurar su vida, pero no lo hizo. La dependencia no solo afectó su bolsillo, sino también su salud.
Su cuerpo empezó a resentir los años de excesos. Pero el punto más crítico llegó en 2022, cuando sufrió un accidente cerebrovascular que le provocó parálisis en parte del cuerpo. Fue un momento que cambió todo. Como si eso no fuera suficiente, 2 meses después, los médicos descubrieron un tumor en su estómago que llevaba años desarrollándose. Era tan grande como una pelota de futsal y requería una cirugía urgente. Su vida estaba en riesgo y por primera vez, las consecuencias de sus decisiones eran imposibles de ignorar. En medio del dolor físico y emocional, Maile comenzó a reflexionar sobre su vida. Habló abiertamente sobre lo que había perdido, sobre el sufrimiento interno que sentía y sobre el arrepentimiento que la acompañaba. Describió su experiencia como un infierno, un dolor que no se ve por fuera, pero que quema por dentro. Había perdido dinero, salud, oportunidades y años de vida, pero también había ganado algo: conciencia. Y esa conciencia, aunque llegó tarde, le permitió entender la magnitud de todo lo que había ocurrido. Mientras su historia se hacía conocida como una advertencia silenciosa, otra comenzaba a surgir, una marcada no solo por la adicción, sino por un momento de violencia que cambiaría para siempre la vida de otra persona. Número 4. Julio Nava. Julio Nava era un actor colombiano que había logrado construir una carrera respetable dentro de la televisión. No era el más famoso, pero sí alguien constante, disciplinado y reconocido en su entorno profesional. Había trabajado en distintas producciones y poco a poco se había ganado un lugar en la industria. Su vida parecía estable. Tenía oportunidades, contactos y un camino que podía seguir creciendo con el tiempo. Sin embargo, como en muchas otras historias, el problema no apareció de un día para otro. Fue algo que se fue formando en silencio, alimentado por hábitos que parecían inofensivos al principio. El alcohol empezó a ocupar un lugar cada vez más importante en su vida. Lo que antes era algo ocasional se convirtió en una costumbre frecuente. Salidas, reuniones, celebraciones, todo giraba alrededor de la bebida. Y aunque al inicio no parecía afectar su trabajo, el cambio ya estaba en marcha. El consumo constante comenzó a alterar su comportamiento. Su carácter se volvió más impulsivo, más agresivo, más difícil de controlar. Las decisiones que tomaba ya no eran las mismas, y poco a poco fue perdiendo el control de sí mismo sin darse cuenta. El punto de quiebre llegó en una noche que cambiaría todo para siempre. Bajo un estado de embriaguez extrema, Julio se vio involucrado en una pelea. Lo que pudo haber sido una discusión más, escaló rápidamente a un nivel de violencia inesperado. En medio del caos, perdió completamente el control y cometió un acto brutal. Durante la pelea, mordió el rostro de un empresario de 32 años y destruyó completamente su nariz. Fue un momento que duró segundos, pero cuyas consecuencias serían permanentes. La víctima tuvo que someterse a 15 cirugías plásticas para intentar reconstruir su rostro. El daño físico fue grave e irreversible y marcó su vida para siempre. El impacto del caso fue inmediato. La noticia se difundió rápidamente, generando rechazo e indignación. Lo que Julio había construido durante años se derrumbó en cuestión de días. Su nombre dejó de estar asociado con su trabajo y pasó a estar ligado a ese episodio. Las consecuencias legales no tardaron en llegar. Enfrentó un proceso judicial que afectó aún más su imagen pública. La industria, que ya era exigente, no tardó en cerrarle las puertas. Nadie quería arriesgarse a trabajar con alguien involucrado en un caso tan grave. Pero más allá de lo legal y lo profesional, estaba el peso de lo ocurrido. Un solo momento, una sola decisión bajo los efectos del alcohol, había causado un daño irreparable a otra persona y destruido su propia vida. El caso de Julio Nava se convirtió en un ejemplo claro de hasta dónde puede llegar el descontrol provocado por el alcohol. No se trató solo de una adicción, sino de las consecuencias extremas que pueden surgir cuando se pierde completamente el dominio sobre uno mismo. Su historia dejó una marca fuerte, no solo en quienes la conocieron, sino también en la percepción pública sobre los riesgos del consumo excesivo. Porque a veces no se trata de perder poco a poco, sino de perderlo todo en un solo instante. Y mientras las consecuencias de ese acto seguían resonando, otra historia comenzaba a salir a la luz, una aún más impactante, donde el dolor emocional y la pérdida
llevarían a una caída mucho más profunda en las calles. Número 5. Ingrid Carina. Ingrid Carina nació en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, Colombia. Desde muy joven mostró una belleza y presencia que llamaban la atención. A los 15 años inició su carrera como modelo, respaldada por una reconocida agencia en Bogotá. Su ascenso fue rápido y en poco tiempo comenzó a trabajar a nivel internacional. Durante aproximadamente 10 años, vivió una vida que muchos considerarían ideal. Viajaba, hablaba varios idiomas y tenía formación en economía. Construyó una familia, se casó y tuvo hijos. Su vida parecía completa, equilibrada y llena de oportunidades. Pero todo empezó a cambiar con una serie de golpes emocionales que marcaron su vida para siempre. El primero y más devastador fue la muerte de su hija de 7 años. Esa pérdida dejó una herida imposible de cerrar. El dolor no desapareció con el tiempo, al contrario, se volvió más profundo. A esto se sumó otro episodio traumático. En 2015, fue drogada y abusada por su pareja, una experiencia que rompió por completo su estabilidad emocional. El matrimonio, que había durado 2 décadas, terminó. La separación de sus hijos aumentó el vacío. Ingrid quedó sola, con un dolor que no sabía cómo manejar. Esa soledad se convirtió en el punto de partida de su caída. Fue entonces cuando apareció el bazuco. Al principio parecía una forma de olvidar, de desconectarse del sufrimiento. Pero rápidamente se convirtió en una trampa. Ingrid llegó a decir que en esa droga había más dolor que en cualquier otra cosa. Y aún así, no podía dejarla. Su vida dio un giro radical. Pasó de las pasarelas internacionales a las calles más peligrosas de Medellín, específicamente al Bronx, conocido por ser un lugar donde la droga domina todo. Allí sobrevivía como podía, realizando trabajos precarios relacionados con el tráfico de sustancias. La violencia era parte del día a día. En una ocasión, fue apuñalada en el pecho por un plato de comida. La situación era extrema. Ya no había rastro de la vida que había tenido antes. Perdió su carrera, su estabilidad económica, su hogar y el contacto con sus hijos. 2 de ellos vivían en Francia, lejos de esa realidad que ella enfrentaba cada día. También perdió su salud física y mental, deterioradas por el consumo constante y las condiciones de vida en la calle. Su historia se volvió conocida en 2024, cuando una creadora de contenido la encontró en medio de esa situación y decidió compartir su caso. El video se hizo viral, alcanzando millones de personas. Entre quienes lo vieron estaba su hijo, Juan Antonio, quien decidió actuar. Creó una cuenta en redes sociales con la esperanza de que cuando su madre lograra recuperarse, tuviera una oportunidad para empezar de nuevo. Fue un gesto simple, pero lleno de intención. Ese momento marcó el inicio de un cambio. Ingrid ingresó a un proceso de rehabilitación en una fundación dedicada a ayudar a personas con adicciones. Poco a poco comenzó a estabilizarse. Después de semanas de tratamiento, logró hacer su primera aparición en televisión, mostrando una versión diferente de sí misma. Reconoció que la calle no era solo droga, sino oscuridad total. También habló de su lucha con un trastorno límite de la personalidad, una condición que había influido en su comportamiento durante años. Aunque el camino hacia la recuperación era largo, por primera vez en mucho tiempo había una posibilidad real de cambio. Y mientras Ingrid intentaba reconstruir su vida desde cero, otra historia comenzaba a tomar forma, una donde la fama temprana y las malas influencias abrirían la puerta a una lucha interna aún más intensa. Número 6. Andrés Sandoval. Andrés Sandoval nació en Antioquia, Colombia. Desde joven mostró interés por la actuación y con el tiempo logró abrirse camino en la televisión. Participó en producciones importantes como La Reina del Flow, donde interpretó a Juancho, además de otras series reconocidas como Rosario Tijeras y Tres Milagros. Su carrera avanzaba con fuerza y todo indicaba que tenía un futuro prometedor. Pero su historia con las adicciones comenzó mucho antes de alcanzar la fama. Desde los 14 años empezó a consumir alcohol,
Al principio era algo ocasional, pero pronto se volvió frecuente. Las amistades que lo rodeaban en ese momento también influían en ese estilo de vida. No solo bebían, sino que también experimentaban con drogas y se involucraban en situaciones oscuras. Cuando la fama llegó, lejos de ayudar, intensificó el problema. Tenía dinero, reconocimiento y acceso a todo tipo de ambientes. El control, que ya era débil, terminó desapareciendo. Andrés comenzó a consumir cada vez más, sin medir las consecuencias. Durante años, su vida giró alrededor del exceso. Bebía una botella de aguardiente solo, incluso entre semana. Los fines de semana, la situación era aún más extrema. A esto se sumaban otras sustancias como el LSD y drogas inhalantes como el Boxer. Su cuerpo y su mente estaban constantemente bajo el efecto de algo. A pesar de tener éxito, dinero y atención, se sentía vacío. Esa sensación de no encontrar sentido a la vida lo acompañaba todos los días. Él mismo llegó a decir que tenía todo lo que alguien podría desear, pero aún así no encontraba razón para seguir. El punto más oscuro de su vida lo vivió en las calles de Bogotá. Pasó noches en lugares como la calle del Cartucho y el Bronx, zonas conocidas por su peligrosidad y por el consumo extremo de drogas. Allí su realidad se volvió aún más dura. En medio de ese caos, su salud mental comenzó a deteriorarse gravemente. Escuchaba voces que lo incitaban a hacerse daño. Intentó suicidarse en 2 ocasiones, una vez tratando de lanzarse desde un edificio y otra intentando cortarse las venas. Estaba completamente perdido. Buscando una salida, probó diferentes caminos. En 2010 participó en rituales con ayahuasca, se acercó a grupos como la masonería y también consultó a personas que practicaban rituales y lecturas espirituales. Nada parecía darle una respuesta clara ni una solución real. Había perdido años importantes de su vida, oportunidades profesionales y sobre todo su estabilidad emocional. Aunque seguía siendo reconocido, su vida personal estaba completamente desordenada. El cambio comenzó cuando volvió a encontrarse con Katy, una mujer que había conocido años atrás. Ese reencuentro marcó un punto de inflexión. A través de esa relación, Andrés encontró apoyo, estabilidad y una nueva forma de ver la vida. Poco a poco empezó a alejarse de los excesos. Se acercó a la fe, formó una familia y comenzó a reconstruir su vida desde una base diferente. No fue un proceso inmediato, pero sí uno constante. Hoy utiliza su historia para ayudar a otros. Comparte su experiencia como una forma de advertencia y también como ejemplo de que es posible cambiar incluso después de haber tocado fondo. Su historia demuestra que el vacío interno no se llena con fama ni dinero y que la búsqueda de sentido puede llevar a caminos peligrosos cuando no se enfrenta el dolor de forma adecuada. Y mientras Andrés lograba encontrar una salida después de años de lucha, otra historia comenzaba a desarrollarse, una que también involucraría décadas de dependencia y una batalla silenciosa dentro de una familia marcada por el arte. Margarita Giraldo. Nació el 7 de enero de 1950 en Bogotá, dentro de una familia profundamente ligada al mundo artístico. Era hija de la reconocida actriz Teresa Gutiérrez y hermana del actor Miguel Baroni. Desde pequeña su entorno estuvo lleno de cámaras, guiones y escenarios, lo que hizo natural su camino hacia la actuación. Su carrera comenzó con fuerza en producciones como Don Chinche, donde interpretó a la gringa. Con el tiempo participó en importantes novelas como Los Cuervos, La mujer del presidente y Pasión de gavilanes. Su talento y experiencia la convirtieron en una figura respetada dentro de la televisión colombiana. Pero antes de consolidarse como actriz, Margarita tuvo una vida muy diferente. Trabajó como aeromoza internacional y luego como mesera, cantante y actriz en ambientes nocturnos. Fue precisamente en esa etapa donde comenzó su contacto con las drogas. A los 20 años, tras abandonar sus estudios de periodismo, conoció a un compañero de trabajo que se convirtió en su pareja. Fue él quien le presentó la marihuana. Lo que parecía una experiencia ocasional, pronto se convirtió en algo cotidiano. Llegó al punto de llevarla siempre consigo. El entorno nocturno en el que se movía facilitó el acceso a sustancias más fuertes.
Con el tiempo comenzó a consumir cocaína, lo que intensificó su estilo de vida. Las fiestas, el alcohol y los excesos se volvieron parte de su rutina diaria. Pero el punto más crítico llegó con el consumo de bazuco. Ese momento marcó el inicio de la etapa más oscura de su vida. Perdió el control por completo. Su comportamiento cambió, su estabilidad desapareció y su mente comenzó a verse afectada. Margarita llegó a decir que sentía que estaba perdiendo la razón. En uno de los momentos más extremos, afirmó que escuchaba cosas irreales, como perros hablando. Esa sensación de desconexión con la realidad fue una señal clara de que había llegado a un límite peligroso. Fue entonces cuando comenzó a darse cuenta de que debía detenerse. Su dependencia duró aproximadamente 20 años. Durante ese tiempo, perdió oportunidades profesionales importantes. Proyectos que pudieron haber llegado antes en su carrera se retrasaron o nunca ocurrieron. También afectó su salud física, agravando una condición congénita en la cadera que terminó requiriendo una cirugía costosa. Pero más allá de lo personal, hubo un impacto familiar profundo. Su madre vivió ese proceso en silencio, sufriendo sin saber cómo ayudarla. Fue una carga emocional difícil para todos. Margarita llegó a reconocer que su vida podía haber terminado de una manera muy diferente. Incluso llegó a pensar que podría terminar robando o en situaciones aún más extremas. Ese nivel de conciencia fue lo que finalmente la impulsó a cambiar. A diferencia de otros casos, su proceso de recuperación no pasó por clínicas. Fue una decisión personal, basada en alejarse completamente del ambiente que la rodeaba. También atribuyó parte de su cambio a su fe y a una promesa que hizo en uno de los momentos más difíciles. Con el tiempo logró reconstruir su vida y retomar su carrera. Hoy habla abiertamente sobre su experiencia para advertir a otros, especialmente a los jóvenes. Su mensaje es claro: no vale la pena perder años de vida en algo que solo deja vacío. Su historia es una prueba de que incluso después de décadas en la oscuridad, es posible encontrar una salida. Y mientras Margarita lograba dejar atrás ese largo capítulo de su vida, una nueva historia comenzaba a salir a la luz, marcada por confesiones públicas, controversias y una lucha que aún no había terminado. Número 8. Angélica Jaramillo. Angélica Jaramillo era conocida en Colombia por su participación en el reality Protagonistas de Nuestra Tele en 2012. Su personalidad, su imagen y su presencia en redes sociales la convirtieron en una figura pública con miles de seguidores. Desde afuera, su vida parecía estable, incluso admirada por muchos. Pero como en otras historias, la realidad era muy distinta. Su primer contacto con las drogas ocurrió a los 15 años, cuando probó marihuana con amigos del colegio. En ese momento no continuó, y parecía que solo había sido una experiencia pasajera. Sin embargo, años después, el consumo regresó en un contexto muy diferente. Durante su vida adulta, comenzó a asistir a fiestas electrónicas junto a su esposo. Fue allí donde empezó a experimentar con nuevas sustancias, como el éxtasis. Ese ambiente, donde el consumo era común y normalizado, facilitó que poco a poco se involucrara más. Con el tiempo llegaron otras drogas más fuertes, como la cocaína y el tusi, una sustancia sintética que se popularizó en ese tipo de eventos. Lo que comenzó como algo ocasional se transformó en un hábito constante. Durante años, Angélica mantuvo esa parte de su vida en secreto. Continuaba mostrando una imagen de normalidad, mientras por dentro enfrentaba una realidad completamente distinta. La presión de aparentar que todo estaba bien solo hacía más difícil reconocer el problema. Todo cambió en agosto de 2024. En una transmisión en vivo a través de Instagram, decidió decir la verdad, sin rodeos. Confesó públicamente que llevaba años consumiendo drogas. Sus palabras sorprendieron a todos. Admitió que no era feliz, que lo que sentía al consumir era solo una ilusión momentánea para evitar pensar en su realidad. Esa confesión, que muchos esperaban que marcara el inicio de su recuperación, tuvo un efecto contrario en un principio. Su situación empeoró. La exposición pública, las críticas y la presión hicieron que el proceso fuera aún más difícil. Ante ese escenario, su familia tomó una decisión drástica: internarla en una clínica de rehabilitación en Medellín. La medida fue forzada. Según su entorno, era un acto de amor, una forma de salvarla.
Pero para Angélica la experiencia fue completamente distinta. Relató que fue llevada contra su voluntad por varias personas y que se sintió privada de su libertad. Durante su estancia en la clínica, describió condiciones extremas. Afirmó haber pasado días en una habitación cerrada con rejas y sin comunicación con el exterior. Esa situación la llevó a escapar después de 26 días. El episodio generó aún más controversia. Por un lado estaban quienes apoyaban la decisión de su familia, por otro quienes cuestionaban los métodos utilizados en el proceso de rehabilitación. Mientras tanto, su imagen pública se veía cada vez más afectada. La credibilidad que había construido se debilitó, y su vida personal atravesaba uno de sus momentos más difíciles. Aún así, después de todo lo ocurrido, Angélica comenzó a reconstruirse. Retomó su carrera poco a poco y decidió compartir un mensaje diferente. Habló de la importancia de perdonarse, de reconocer los errores y de no tener miedo de pedir ayuda. Su historia no terminó con una solución inmediata, pero sí con una nueva perspectiva. Porque a veces decir la verdad es solo el primer paso, y el camino real comienza después. Y mientras Angélica intentaba encontrar equilibrio en medio del caos, otra historia comenzaba a tomar forma, una que reflejaría un patrón repetido en la industria: éxito, excesos y una caída que muchos no logran ver a tiempo. Número 9. Marcelo Cezanne. Marcelo Cezanne nació en Cali, Colombia, y durante años construyó una carrera sólida en la televisión. Su rostro era conocido, su trabajo constante, y su presencia en el medio artístico le había permitido alcanzar estabilidad económica y reconocimiento. No era un desconocido, al contrario, formaba parte de ese grupo de actores que siempre estaban presentes. Su vida parecía equilibrada. Tenía dinero, contactos y una trayectoria respetable. Pero, como en muchas historias dentro del mundo del entretenimiento, el entorno en el que se movía jugó un papel importante en lo que vendría después. Las fiestas, los eventos sociales y el acceso constante a ambientes de exceso comenzaron a formar parte de su rutina. Lo que al inicio parecía una forma de disfrutar el éxito, se fue convirtiendo en un hábito difícil de controlar. En ese entorno, el consumo de alcohol y otras sustancias empezó a ser frecuente. No se trataba de un solo elemento, sino de una combinación peligrosa: fiestas constantes, drogas y un manejo irresponsable del dinero. Cada uno de estos factores alimentaba al otro, creando un ciclo que poco a poco se volvía más difícil de romper. Marcelo comenzó a gastar grandes cantidades de dinero sin pensar en el futuro. Lo que había ganado durante años de trabajo empezó a desaparecer en un estilo de vida sin límites. Las decisiones impulsivas reemplazaron la planificación, y el control financiero se perdió casi por completo. Al mismo tiempo, su comportamiento empezó a cambiar. La disciplina que había sostenido su carrera comenzó a debilitarse. Aunque seguía trabajando, ya no era el mismo. Las oportunidades empezaron a reducirse, y su nombre dejó de tener el mismo peso en la industria. El momento clave llegó cuando empezó a escuchar algo que no esperaba. En distintos eventos y reuniones, algunas personas comenzaron a decir que estaba quemado. En el medio artístico, esa palabra tiene un significado fuerte. Indica que alguien ha perdido credibilidad, que su reputación está dañada y que ya no es visto como una opción confiable para nuevos proyectos. Ese comentario, repetido en diferentes espacios, fue un golpe de realidad. Por primera vez, Marcelo se dio cuenta de lo que estaba perdiendo. No solo se trataba del dinero o de las oportunidades, sino de su nombre, de su imagen y de todo lo que había construido con esfuerzo. Había entrado en un ciclo donde el éxito alimentaba el exceso y el exceso destruía el éxito. Perdió parte de su estabilidad económica, oportunidades profesionales importantes y años de vida productiva. Pero, a diferencia de otros casos, ese momento de conciencia llegó antes de que la caída fuera total. El apoyo de una amiga fue fundamental en ese proceso. Gracias a esa ayuda, logró detenerse y comenzar a reflexionar sobre su vida. No fue un cambio inmediato, pero sí el inicio de un camino diferente. Marcelo decidió hablar abiertamente sobre su experiencia. Entendió que compartir su historia podía ayudar a otros a no cometer los mismos errores. Poco a poco comenzó a reconstruir su imagen y su carrera. Su historia muestra cómo el exceso puede instalarse de forma silenciosa, incluso cuando todo parece estar bien. Y mientras él lograba reconocer a tiempo las señales de alerta, otra historia comenzaba a desarrollarse, una donde la percepción distorsionada de la realidad haría que una droga pareciera por un tiempo algo necesario para vivir. Número 10. Valentina Lizcano.
Valentina Lizcano era una actriz joven con una carrera prometedora en la televisión colombiana. Tenía talento, oportunidades y un entorno que parecía impulsarla hacia el éxito. Como muchos otros en la industria, estaba rodeada de personas, eventos y situaciones donde todo parecía normal, incluso aquello que no lo era. Su historia no comenzó con un gran trauma ni con una caída inmediata. Al contrario, empezó de forma sutil, casi imperceptible. En su entorno social, el consumo de ciertas sustancias estaba normalizado. No se veía como algo peligroso, sino como parte del estilo de vida. Fue en ese contexto donde Valentina comenzó a consumir cocaína. Al principio no lo percibía como un problema. De hecho, pensaba todo lo contrario. Ella misma llegó a creer que la droga la ayudaba. Sentía que la hacía más lúcida, más despierta, más segura en sus interacciones. Pensaba que mejoraba su vida social y su rendimiento. Esa percepción fue clave en su proceso porque le hizo creer que tenía el control. Pero esa sensación era una ilusión. Lo que realmente ocurría era una estimulación artificial de su sistema nervioso. La cocaína generaba un efecto momentáneo de energía y claridad, pero con el tiempo ese efecto desaparecía y dejaba consecuencias cada vez más fuertes. Sin darse cuenta, Valentina comenzó a depender de esa sensación para funcionar. Ese es uno de los patrones más peligrosos de la adicción, cuando la persona cree que necesita la sustancia para ser quien es. Su vida empezó a girar alrededor de ese consumo. Las decisiones que tomaba, los lugares que frecuentaba y las personas con las que se relacionaban estaban influenciadas por ese entorno. Poco a poco, su percepción de la realidad comenzó a distorsionarse. Aunque desde afuera todo podía parecer normal, internamente estaba perdiendo el control. El tiempo y la energía que debía invertir en su crecimiento personal y profesional se fueron diluyendo. La claridad que creía tener era en realidad una dependencia cada vez más profunda. Sin darse cuenta, estaba cediendo el control de su vida a una sustancia. Perdió la capacidad de ver con claridad lo que estaba ocurriendo. Sus decisiones dejaron de ser completamente suyas y su entorno reforzaba constantemente esa falsa idea de normalidad. Pero como en muchas de estas historias, hubo un momento de quiebre, un instante en el que logró ver la realidad sin filtros. Valentina describió ese momento como abrir los ojos. Fue una toma de conciencia clara sobre lo que la droga estaba haciendo en su vida. Entendió que no la hacía mejor, que no la ayudaba, y que todo lo que creía era una construcción creada por la propia dependencia. Ese momento fue decisivo. Tomó la decisión de alejarse completamente de ese entorno, no solo de la sustancia, sino también de todo lo que la rodeaba, personas, lugares y hábitos que mantenían ese ciclo activo. Sabía que no podía cambiar sin transformar todo su contexto. Su proceso no fue inmediato, pero sí firme. Comenzó a reconstruir su vida desde una base más real, enfrentando las consecuencias de sus decisiones y recuperando poco a poco el control. Compartió su experiencia públicamente, no como una historia de perfección, sino como un acto de honestidad, porque entendió que muchas personas viven engañadas por la misma ilusión. Y mientras Valentina avanzaba en ese camino de recuperación, una última historia cerraba esta serie, una diferente a las demás, donde no hubo una caída provocada por las drogas, pero sí una lección importante sobre cómo las apariencias pueden engañar incluso más que la realidad misma. Número 11. Carla Giraldo. Carla Giraldo es una actriz colombiana reconocida por su talento y versatilidad. Desde muy joven logró destacar en la televisión, participando en múltiples producciones al mismo tiempo. Su energía, disciplina y capacidad para adaptarse a distintos papeles la convirtieron en una figura admirada dentro de la industria. Durante el auge de su carrera, llegó a estar en 3 novelas simultáneamente, además de presentar programas de televisión. Su rostro era constante en la pantalla y su nombre estaba asociado con éxito y profesionalismo. Todo parecía indicar que su camino seguiría creciendo sin obstáculos. Sin embargo, junto con la fama, también llegaron los rumores. En el mundo del espectáculo, las apariencias suelen construirse con rapidez y muchas veces sin fundamento. Carla comenzó a ser señalada como una persona ligada a fiestas y excesos. Se hablaba de un estilo de vida descontrolado, de consumo y de comportamientos que no correspondían completamente con la realidad. Lo más llamativo es que esa imagen no era cierta. A diferencia de otras historias, Carla no tenía un historial documentado de dependencia a las drogas.
De hecho, ella misma aclaró en varias ocasiones que comenzó a beber alcohol a los 23 años, una edad relativamente tardía en comparación con otros casos dentro del medio artístico. Pero el daño del rumor ya estaba hecho. La percepción pública empezó a construir una versión de ella que no coincidía con su vida real. Esa presión, sumada a otros desafíos personales, hizo que su camino no fuera tan sencillo como parecía desde afuera. Uno de los momentos más importantes de su vida fue cuando enfrentó un embarazo inesperado. Esa situación la obligó a detenerse, a replantear sus prioridades y a tomar decisiones importantes. Durante 2 años se alejó de la televisión, lo que generó aún más especulaciones sobre su vida. Además, vivió una relación amorosa complicada, que desde el inicio presentó dificultades. Todo esto ocurrió mientras el público seguía observando, opinando y muchas veces juzgando sin conocer la historia completa. A pesar de todo, Carla logró mantenerse firme. En lugar de dejarse llevar por la presión o por las etiquetas, decidió enfocarse en su crecimiento personal y profesional. Asumió su rol como madre, enfrentó sus retos y poco a poco reconstruyó su camino dentro de la industria. Su regreso no fue impulsado por escándalos, sino por trabajo. Volvió a aparecer en la televisión demostrando que su talento seguía intacto. Con el tiempo, logró cambiar la percepción que muchos tenían de ella, no con palabras, sino con hechos. La historia de Carla no es una decaída por las drogas, sino una lección diferente. Muestra cómo una persona puede ser marcada por una imagen que no le pertenece y cómo esa imagen puede afectar su vida tanto como cualquier otro problema. También demuestra que no todo lo que se dice sobre las figuras públicas es verdad. En medio de un entorno donde muchas historias terminan en pérdida, la suya representa resistencia, claridad y evolución. Porque a veces el mayor desafío no es caer, sino demostrar que nunca estuviste donde otros decían. Y aunque esta serie ha recorrido historias de dolor, excesos y consecuencias profundas, todas dejan una misma reflexión abierta, una que sigue presente más allá de cada caso y que aún tiene mucho por decir. Estas fueron las historias de 10 actores colombianos que vieron sus carreras y sus vidas ser destruidas por las drogas. Historias que nos recuerdan que la fama puede desaparecer mucho más rápido de lo que llegó. Ahora, queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? Deja tu comentario aquí abajo. Nos encanta leer lo que piensan. Si este video te hizo reflexionar, deja tu like, compártelo con alguien que también debería ver esto y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones para ser siempre el primero en saber cuando publicamos un nuevo video. Hasta la próxima.